conteste, que le conteste. Contesta, guacha, contesta. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Amor, necesito que me hagas un Hola, favor. papi. Acabo de tener un problema ahorita con el carro. Necesito que busques rápido el seguro del carro. ¿Cómo así? Busca el seguro del carro, mi ¿Cómo amor. así? ¿Qué pasó? Búscalo. ¿Todo está bien? Todo está bien, amor, pero búscalo, por favor. Urgente, urgente. Te Ok, llamo ahorita. Ok, lo busco y te llamo. Sí. Ok. Chao, amor, chao. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No puede ser. No. ¿Qué es lo que pasa? No. Bye. Lo que realmente me pasó fue que estando en el downtown, iba yo por una de las vías principales. Esta vía que ustedes están viendo se llama Spadina, y con la intersección de Lake, pues yo voy aquí muy tranquilo, disfrutando del día, disfrutando de la vista, porque realmente es chévere, cuando me encuentro con tremendo hueco en la vía y escucho una explosión. Inmediatamente tengo que ahorillar el carro, buscar un sitio. Este es el agujero que ustedes están viendo. La llanta quedó estropeada, y aquí yo haciendo el cambio de la llanta por la llanta de repuesto. Esta es la página donde ustedes pueden buscar y poder poner una queja. Aquí lo llamamos un complaint, pero algunos lo ven como que es un reclamo o una demanda ante la ciudad de Toronto. Suena muy grande, demanda, así que es un complaint, una queja. Y acá ustedes pueden encontrar una ruta para poder presentar ese reclamo si en alguna ocasión ustedes tuvieran un vehículo y tuvieran algún tipo de eventualidad donde la ciudad no estuvo pendiente de algún arreglo y eso ocasionó que o usted se lesionara o que alguna de sus cosas tuvieran algún incidente, como fue el caso mío del carro. Ustedes vieron la imagen del hueco, del bache, pero 3 días después ese bache ya estaba arreglado. Así que yo envío todas las pruebas para que ellos a partir de ahí puedan dictaminar si ellos van a pagar la factura por ese arreglo de el cambio de una llanta nueva para mi vehículo. Después de más o menos una semana logramos cambiar esa llanta. Ahí les hemos estado mostrando cómo había quedado. 324 el chiste. El siguiente paso es saber si la ciudad va a pagarnos esta cuenta, así que les mostraremos después si realmente Toronto pagó la cuenta. Hola familia, bienvenidos a New Life Canadá. Hoy vamos a estar leyendo sus preguntas, que como saben en el anterior video les pedimos que mandaran sus preguntas en nuestro último post de Instagram con el hashtag quiero saber por qué o quiero saber cómo. Y bueno, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para enviarnos sus preguntas, unas así súper filosóficas y otras súper chistosas. En este video solo vamos a responder solo vamos a responder la mitad y en el próximo video intentaremos responder las otras. Pero, chicos, aún así pueden escribir más porque todavía tenemos tiempo. Todavía tienen tiempo para escribir. Entonces, ¿cuál es el hashtag? Entonces pueden seguir escribiendo con el hashtag quiero saber por qué o quiero saber cómo. Eso. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Bueno, y si no nos siguen en nuestras redes sociales, aquí las dejaremos en Instagram, New Life Canadá. Entonces, es el usuario que yo sé que está es Mai García, que ella es una amiga del colegio y que extrae mucho. Y Mai, si me estás viendo, te amo y gracias por preguntar porque tú fuiste la primera. Entonces, Mai dice, quiero saber cómo fue el primer día en el colegio de Vilo y Nita. Para los que no saben, a mí en el colegio en Colombia me decían Nita, Nita. Y a mí me dicen y dijo, los amo y los extraño. Bueno, entonces mi primer día
Fue muy triste, fue muy triste. Entonces, yo iba a entrar con mis papás, todo, y yo estaba re emocionada, yo como, pero después mis papás me dejaron. Yo empecé a llorar y yo decía, family. Claro, porque es que tú no mencionabas que tenías que hablar en otro idioma, ¿cierto? Sí. Y escuchar cosas en otro idioma. Y yo, family, que en español es familia para los de poco inglés. Y entonces mi mamá estaba viendo en la ventana, todos estaban viendo en la ventana, yo no sabía, y mi mamá le dijo a mi papá, devolvámonos, no, y mi papá dijo, no, ¡Ole, Bueno, Uri! esperen, ¡Cachurrita! entonces entré y habían dos niñas, una llamada Jayla y otra llamada Cynthia, que ya se murió. ¡Mudón! Es que ¿cómo haces que Se mudó. Ellas dos me ayudaron mucho, me ayudaron en las tareas y eso. Y yo al otro día, yo le dije a mi mamá, no, yo quiero ir al colegio aunque no entienda nada, yo voy al colegio. Y ella es súper famosa en el colegio, ¿cierto? Es la celebridad. Soy famosa. ¿Por qué? Es famosa porque cada vez que mi mamá baila, ella va en el carro o mi mamá la está sacando del salón y todo el mundo es como, Violeta, chao Violeta, y es como... Pero todo el mundo es loco, le grita así desde el otro lado. Pero dicen, Violeta. Estamos llegando a la casa, pues hay muchos compañeros de su clase que viven aquí cerca del conjunto. Entonces cuando ya estamos llegando a la casa, el bus ya está dejando a sus compañeros. Entonces mientras vamos en el carro, sus compañeros la ven y empiezan, ¡ay Violeta! Y empiezan y es como, uy, ¿pero qué? Y ella se hace la digna, ella es como... Espérate, les quiero decir algo. Yo cuando estoy en clase a veces hay una niña que dice así, hi, entra a la clase así, hi. Bueno. ¿Y esa niña eres tú? No. Hola, todo lo bonita, lo preciosa. Bueno, mi primer día de high school fue muy emocionante, fue muy chévere. Teníamos que ir a un centro que se llama Reception Center, que ahí uno es donde va y ahí es donde uno da toda la información, uno donde vive, porque los colegios los asignan dependiendo de la zona. Allá me hicieron unas pruebas pues para ver mi nivel, no solo que yo quedara en el curso que era por mi edad, sino también como por mi nivel intelectual. Llamen, pidan una cita, dijeron lleven el sobre donde están todos mis resultados de evaluación y todo, pues fuimos. Me acuerdo que era un viernes y entonces yo llegué y el colegio era espectacular, o sea, era un colegio, parecía una universidad y mi colegio es un colegio público, el de Hilo también. Dijeron, listo, ya el lunes puedes empezar y yo, ay Dios mío, qué emoción, tenía nervios. Entonces llegó el lunes y yo dije como, uy, listo, vamos. Y entonces mi papá me dijo, ¿quieres que te deje aquí y me vaya y tú te haces la clase? Yo le dije, no papi, por favor acompáñame hasta mi salón de clases. Mi primera clase que tenía era inglés, me acuerdo. Entonces yo llegué a mi salón y entonces yo le dije a mi profesor como, hola, yo soy la estudiante nueva, esta es mi primera clase. Y ella me dijo como, sí, claro, bienvenido. Entonces yo me despedí de mi papá y yo dije, aquí fue. Bueno, esa profesora fue divina y fue un amor para mí y pues yo me siento y ella me dice, bueno, tenemos una estudiante nueva, bueno, ¿quieres pararte y presentarte? No sé qué. Y yo... bueno, finalmente me presenté y todo, y algo que me gustó mucho es que mediante pasada la clase y todo, me acuerdo que ese día había un trabajo en grupo y yo dije, preciso en grupo, yo no conozco a nadie, muchísima gente se me acercó y me dijo como, oye, mucho gusto, mi nombre es Tata, ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres trabajar en nuestro grupo? ¿Me puedes mostrar tu horario, tus clases? ¿Sabes dónde queda cada salón? Y yo le decía, no, realmente no sé dónde queda ningún salón, estoy súper perdida. O sea, la gente se me empezó a acercar a preguntarme, me decían, si no tienes con quién almorzar, puedes almorzar con nosotras, me dan de una vez un número celular. Y yo decía, Dios mío, me acaban de conocer hace 5 minutos y ya me dicen que almuerce con ellas, que si no tengo a alguien, que les escriba. Vino siendo el mejor día mía y un día hermoso, y ahora amo estar ahí, amo mi colegio, amo mis amigos y todas las experiencias que vendrán ahí. Nata Linares, que es otra amiga del colegio, te amo Nata.
preguntó, bueno, ¿cómo fue tu primer día de high school? Entonces se parece mucho a la pregunta que preguntó Mai, pero también hizo otra pregunta que dice ¿qué se sintió llegar de otro país? Entonces, bueno, eso voy a dar como una pequeña introducción porque eso lo pueden ver en detalle en un video, pero aquí lo dejamos arriba que yo explico más de eso en detalle, pero en general se siente muy chévere porque pues tuve como la oportunidad de practicar en vida real mi inglés. Tengo una amiga que sí es latina, pero nos hablamos en inglés, entonces, y yo procuro estar con gente que no habla español para yo también mejorar mi inglés y todo. Juli Puentes, que también está trabajando en el colegio, te amo Juli, gracias por esta pregunta. Dice, ¿cómo fue el llamado de Dios? ¿Qué tan difícil fue seguirlo? Pues esta pregunta me encanta. El llamado de Dios para mí, yo diría que va hacia la juventud, que como Dios también quiere llenarlos, lo que Dios quiere hacer en esta juventud canadiense, que es muy diferente a la de Colombia. Uno diría jóvenes son los mismos, pero no, varía mucho y he tenido la oportunidad de conocerlos de más de cerca y creo que mi propósito es llevar esperanza y fe a los jóvenes aquí en Canadá y creo que lo encontré primero al momento de que Dios nos confirmó que debíamos venirnos aquí, porque el hecho de yo también ser una joven también me confirmaba que ese era también mi propósito y mi llamado, de ayudar a mis amigos o a jóvenes que sé que están pasando por problemas, y eso ha sido muy bonito y bueno, sé que Dios seguirá obrando y lo que vendrá será muy chévere. La siguiente pregunta viene de Mahu DC. Entonces Mahu dice, ¿cómo fue la experiencia en el aeropuerto apenas llegaron? Esa respuesta como más en detalle específica también la tenemos en el mismo video que ya mencioné, que también lo vamos a dejar otra vez aquí arriba para que lo revisen. Estas son muy buenas preguntas, que algunas también ya las hablamos más en detalle, pero bueno, haremos como un concepto general. De mi parte fue muy chistoso porque, bueno, llegamos y obviamente yo estaba con el estrés porque yo traía a Chanel, a Vilu, también me acuerdo que la amiga que nos trajo iba tarde para su vuelo a Quebec. ¡Ay! Y otra cosa, sí, me acabo de acordar, ese día fue muy emocionante también. ¿Saben lo que me emocionó de ese día? Que en ese mismo día, bueno, primero no solo pude empezar a practicar mi inglés, sino que vi la amabilidad de todos y como la esencia canadiense que me encantó muchísimo. Entonces pasó eso, que en el video lo explicamos más en detalle. Bueno, mis papás entraron, pagaron el impuesto y todo eso, y me acuerdo que ya nos estábamos yendo y yo iba a sacar algo de una maleta que venía en la maleta de los zapatos y no la encontrábamos. La maleta, ¿dónde está la maleta? Y pues veíamos súper encartados y yo decía, juepucha, no cogí la maleta de la banda de maletas cuando uno las recoge. Como habían tantas cosas que recoger y Chanel era lo principal, mi mente estaba en Chanel, en recoger a Chanel, que yo no recogí esa maleta. Recogí todas las maletas excepto esa maleta que tenía todos nuestros zapatos, todos, incluso unos de mis papás también. Entonces, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Vaya, entonces yo fui y pregunté, ¿dónde me puedo volver para recoger la banda? No sé qué. Y me acuerdo que otro chico, entonces él me dijo, no, ve con él, devuélvete con él y para encontrar la maleta. Y yo me fui con él. Él también me empezó a hacer la conversación, empezamos a hablar de no sé qué, que de dónde eras y bla bla bla, encontramos la maleta, pero me pareció muy amable. Este es mi primer día acá y ya lo estoy amando. Veo la amabilidad de las personas, realmente pude también estar con mis papás y reencontrarnos. Entonces bueno, creo que eso fue lo que tenía que decir. Gracias por sus preguntas.